Hola, ¿qué tal? Soy la profesora Pineda y el tema que les voy a platicar el día de hoy es fisiología o metabolismo bacteriano. Este es un tema que normalmente se ve tanto en teoría como en la práctica, por lo tanto vamos a intentar generar la mayor cantidad de conceptos posibles. Bien, eh, cabe mencionar que los objetivos de este tema es conocer la composición química de las células bacterianas, describir qué es el metabolismo bacteriano y su importancia, identificar algunas reacciones fisiológicas mediante el sembrado en diferentes medios de cultivo. Ahora bien, hay una breve introducción que debo de hacerles y pues es respondiendo a la pregunta, ¿qué es el metabolismo bacteriano? Entonces, el metabolismo bacteriano es el conjunto de reacciones químicas que ocurren dentro de una bacteria que están destinadas a transformar las moléculas. Se pueden dividir en anabolismo y catabolismo, donde el anabolismo son todas aquellas reacciones dirigidas a sintetizar moléculas, provienen de moléculas más simples, donde se consume energía y se generan moléculas complejas, mientras que el catabolismo pues son reacciones químicas destinadas a degradar estas macromoléculas y a producir energía, tal y como lo vemos en esta imagen. Para que se lleve a cabo el metabolismo y el metabolismo bacteriano, pues se necesitan macronutrientes y micronutrientes. Un ejemplo, así muy rápido, que tenemos es el catabolismo, que libera energía mediante la oxidación de algo, en este caso la glucosa, que mediante otras reacciones químicas pues genera dióxido de carbono y agua, además de energía. Mientras que el anabolismo utiliza esa energía para sintetizar macromoléculas. Un ejemplo que tenemos son los aminoácidos, que utilizan esta energía para generar enlaces y, por lo tanto, construir sus proteínas. Ahora bien, ¿qué es el ATP? Hemos estado hablando de energía. Bueno, el ATP, el adenosín trifosfato, es la moneda de cambio energético en una célula o en una bacteria. Y esto se genera mediante la formación o el rompimiento de enlaces. Aquí tenemos a la adenina y a la ribosa, que en su conjunto forman la adenosina, la cual va a estar unida a 3 grupos fosfatos. Cuando se necesita energía, esta se libera mediante el rompimiento del enlace, lo cual genera el ADP, adenosín difosfato, y un fosfato o un fósforo inorgánico, el cual es el que se utiliza para volver a unirse y guardar energía. Ahora bien, este ATP, pues, para funcionar, necesita donante de electrones, transportadores de electrones y receptores finales de electrones. Es decir, tenemos como donante de electrones, por ejemplo, la glucosa, como transportadores de electrones, que son moléculas que van a transportar esta energía, pero no se van a quedar con ella, como el NADPH, y finalmente los aceptores finales de electrones, como serían los compuestos orgánicos de la fermentación. Ahora bien, ¿de qué está hecha una bacteria? Bueno, pues una bacteria químicamente está hecha de carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, bioquímicamente de ácidos nucleicos, proteínas, lípidos y carbohidratos, y vale mencionar la pena que estos ácidos nucleicos, ya sea ADN o RNA, pues van a estar formados por una base nitrogenada, el azúcar pentosa y un grupo fosfato, unidos por un enlace fosfoéster o un enlace glicosídico, y la función principal de estos ácidos nucleicos será guardar toda la información que necesita la bacteria para funcionar. Además tenemos también carbohidratos, que pueden ser simples y complejos, los simples como los monosacáridos, un ejemplo la glucosa, también los disacáridos, que sería la unión de dos monosacáridos, y los complejos, por ejemplo el almidón, denominados polisacáridos. Tienen funciones diversas, por ejemplo los polisacáridos tienen una función estructural en ciertas células, sin embargo, una de las funciones más básicas es proveer energía. También tenemos a los lípidos, que son ácidos grasos, que se pueden clasificar en saturados e insaturados, y cuya función biológica más importante pues, es formar las membranas biológicas, las bicapas lipídicas. Pero también en un momento dado pueden proporcionar la energía. También tenemos a los aminoácidos, que pues, están compuestos de un amino terminal y un carboxilo terminal, que al unirse forman un
por medio de enlaces peptídicos, pues forman diferentes composiciones, ya sea cadenas de aminoácidos, como serían estructuras primarias, cadenas secundarias, que sería un plegamiento diferente, y cadenas terciarias y cuaternarias, que nos permiten formar estructuras para la célula o moléculas funcionales para la misma, como lo veremos más adelante. Finalmente, los micronutrientes, que son conocidos como oligoelementos, pero comúnmente los conocemos como vitaminas y minerales. ¿Por qué son importantes dentro de una célula o de cualquier bacteria? Porque tienen una carga energética que nos va a permitir generar reacciones químicas. Ahora bien, ya les he platicado todo lo demás, pero volvemos al metabolismo. Como les comenté, el metabolismo eh, pues obtiene o usa los macronutrientes, los cuales los somete a ciclos metabólicos para generar productos finales y generar energía o destruir la energía. Falta algo aquí muy importante, que son las enzimas. Las enzimas son las moléculas que tienen un origen proteico y que tienen una función muy importante, que es acelerar o catalizar una reacción química. Actúan sobre un sustrato específico, es decir, sobre una molécula en específica, y pueden tener sitios activos. Estos sitios activos son los lugares donde se genera esta reacción. Ahora bien, también las enzimas se pueden nombrar o clasificar de acuerdo a su función. Así tenemos enzimas que son transferasas, que transfieren un grupo funcional, enzimas ligasas, que generan los enlaces. Otros conceptos importantes a recordar pues son la apoenzima, que es la parte solamente proteica de una enzima y que no es funcional, un cofactor y la coenzima, que es aquella parte no proteica de la enzima y que le van a ayudar a ser funcional, y la holoenzima, que sería una enzima completa y totalmente funcional, químicamente hablando. Bien, como les había comentado, pues las enzimas permiten llevar o tener esa energía suficiente para generar la reacción química y generar los productos. Como en esta imagen lo vemos, pues la enzima tiene un sitio activo en el cual al unirse al substrato, pues genera estos productos. Ahora bien, estamos hablando pues del metabolismo microbiano y pues para poder comprenderlo tenemos que saber cuáles, cómo se pueden clasificar estos microorganismos de acuerdo a su tipo de nutrición. Si nosotros nos referimos directamente a sus fuentes de carbono, pues podemos clasificarlos como autótrofos, que son los que usan el CO2, fotófotros, que son los que emplean la luz, heterótrofos, que utilizan moléculas orgánicas preformadas y reducidas como las fuentes de carbono, y quimiotrófos, que son aquellos que obtienen la energía a partir de la oxidación de compuestos químicos orgánicos e inorgánicos. También los podemos clasificar por sus fuentes de hidrógeno o sus fuentes de electrones, como litótrofos, que son los que utilizan sustancias inorgánicas, y organotrófos, que son los que utilizan compuestos orgánicos. Pero más precisamente, pues nos vamos a dirigir al metabolismo bacteriano en la forma de catabolismo. Este catabolismo pues lo podemos dividir básicamente en dos: la respiración y la fermentación. La respiración pues tiene unas propiedades muy particulares, que son la oxidación total de la materia orgánica, donde los productos ya no tienen más energía, es decir, se liberó toda la energía. Mientras que en la fermentación pues existe una oxidación parcial de esta materia, por lo tanto los productos todavía contienen energía y el aceptor final es una molécula orgánica. Esto es muy importante diferenciarlo, es decir, en la respiración ya no podemos obtener más energía, mientras que en la fermentación sí. Además, pues la respiración la podemos dividir en aerobia, donde el aceptor final es el oxígeno, y anaerobia, donde el aceptor final es una molécula distinta al oxígeno. También la fermentación, pues la podemos dividir en alcohólica y láctica. Sin embargo, existen diferentes tipos de fermentación, solamente que estas las contemplamos porque son las comercialmente más importantes. Ahora bien, en este catabolismo bacteriano, pues la glucosa juega un papel importante, y es importante conocer cómo esta glucosa es transformada o cómo es convertida. Existen tres vías principales. La primera o la más clásica sería la vía glucolítica, en donde la glucosa es transformada a piruvato y a dos moléculas de azúcar. Esta es la vía más rápida y una de las principales. Sin embargo, no todas las bacterias tienen las enzimas suficientes para llevarla a cabo, o
las condiciones ambientales para llevarla a cabo. Por lo tanto, existen otras vías alternativas. Una de ellas es la vía de Ettner-Dou-Dorofov. Y esta vía, pues no es tan rendidora como la vía glucolítica, porque pues no genera nada más que un ATP. Sin embargo, pues es la más usada por las gram negativas y por las bacterias aerobias estrictas. También tenemos la otra vía, que sería la vía de las pentosas fosfato, que también no rinde tanto como la vía glucolítica, pero en esta vía lo que se obtiene además son transportadores de electrones como el NADPH, pentosas y ribosa 5-fosfato, que sería ayudante o que sería importante para la síntesis de nucleótidos. Por lo tanto, pues el catabolismo bacteriano de la glucosa va a depender de la bacteria, de las condiciones en las que se encuentre y de las enzimas que ella posee. ¿Ok? Bueno, pero ahí viene la pregunta importante. ¿Cómo identifico el metabolismo de una bacteria? De ahí nosotros pasamos a la parte práctica de la materia y pues ¿cómo lo lograríamos? Pues sería mediante el empleo de diferentes medios de cultivo con diferentes propiedades. Además, pues vamos a utilizar o utilizaremos cepas como Escherichia coli y Proteobulgaris, que tienen una importancia y que se los platicaré más adelante, además de los servicios típicos. ¿Qué metodología utilizaríamos? Bueno, primero nos ponemos nuestro equipo de protección personal y vamos a hacer una práctica ideal, es decir, una práctica en teoría. ¿Qué, ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues ya nos pusimos nuestra bata, nos vamos a lavar las manos y vamos a hacer la desinfección de nuestra área de trabajo. Normalmente esta se hace con cloruro de benzalconio, del centro a la periferia, de lo distal a lo proximal o de lo menos contaminado a lo más contaminado, dependiendo de las condiciones en las que gusten trabajar. También, pues lo que sí nos tenemos que asegurar es que una zona séptica en nuestra área de trabajo, y eso lo vamos a hacer mediante el uso del mechero Bunsen. Este mechero, a través de su calor, pues nos va a generar una zona séptica de 10 a 15 centímetros. ¿Y qué va a pasar? Pues cualquier microorganismo que intente penetrar en esta zona no va a poder, y porque va a ser desnaturalizado por el calor. Ahora bien, ¿cómo vamos a hacer la práctica? La práctica consiste en, pues primero, esterilizar al calor nuestra asa bacteriológica antes y después de cada inoculación, pues para asegurarnos de tener un cultivo puro. También, pues tenemos nuestros frascos o nuestros tubos con los cultivos de Escherichia coli y Proteobulgaris. Y lo que vamos a hacer es tomar con nuestra mano no dominante el tapón y con nuestra mano dominante flamear lo que sería la boca del tubo. Esto lo vamos a hacer antes y después de cada inoculación con la finalidad de esterilizar la zona antes y después de su uso. ¿Qué más vamos a hacer? Bueno, pues vamos a inocular en cada tubo una de las cepas, es decir, tomamos nuestra asa, tomamos el inóculo y inoculamos en el caldo urea. Volvemos a repetir la misma actividad en el citrato de Simmons, en el siguiente que es el manitol rojo de metilo, en el siguiente que es la glucosa rojo de metilo y en el medio 6. Recordando que como son dos cepas, pues esto se hará por duplicado, una en cada uno de los tubos. ¿Para qué? Pues para asegurarnos que todas fueron inoculadas en la misma circunstancia. ¿Qué pasa? Después de que ya tenemos nuestros tubos por duplicados e inoculados, pues los vamos a incubar 37 grados centígrados y los vamos a dejar ahí por 24 horas. Esta lectura de resultados la vamos a hacer a las 24 y a las 48 horas. ¿Qué es importante? Yo siempre les digo que es importante, además de realizar una buena práctica, pues observar y sobre todo registrar los resultados de manera precisa. Es decir, lo más allegados a la realidad. ¿Para qué? Pues para poder interpretarlos de la manera correcta. Una vez que nosotros ya tenemos nuestros resultados, ¿cuáles serían? Los resultados esperados que tenemos serían los siguientes. Tenemos nuestros medios antes de inocular y 24 horas después de la inoculación, pues tenemos estos resultados esperados y a las 48 horas tenemos estos resultados. Como les dije, es una práctica hecha en un medio ideal, pero la realidad es que los resultados que obtenemos son estos. Esto sería cómo se verían nuestros tubos con los diferentes medios ya inoculados y antes de ser incubados.
Una vez que pasan las 24 horas, podemos observar cómo nuestros medios que fueron inoculados con Escherichia coli, pues no presentan un gran cambio. De hecho, ninguno, salvo el medio SIMS, que presenta aquí una coloración diferente. En esas mismas 24 horas vamos a examinar los medios de Proteus vulgaris y vamos a identificar que caldo urea sí cambió de color en comparación con el tubo original, mientras que todos los demás, salvo el medio SIMS, también tiene un cambio de color. Esto nos está hablando de algo muy diferente. Este cambio de coloración podríamos decir que es una reacción positiva, igual en el medio SIMS, pero positivas ¿para qué? Entonces, para poder analizar nuestros resultados de manera correcta, pues también vemos a las 24 horas y aquí sí observamos un cambio, sobre todo en mannitol rojo de metilo y glucosa rojo de metilo para Escherichia coli. Y a estas 48 horas, además de caldo urea que ha cambiado de color, pues tenemos también cambio en el citrato Simmons, en el glucosa rojo de metilo y en el medio Simmons. Muchos compañeros o muchos alumnos se preocupan cuando tienen este resultado y dicen, ya eché a perder la práctica o ya lo hice mal. No, simple y sencillamente pues hay que saber interpretar el resultado. Para poder interpretarlo, pues tenemos que hacer un análisis primero de las cepas que utilizamos en la práctica. Para ello, pues tenemos que Escherichia coli es un bacilo gram negativo, una enterobacteria es un anaerobio facultativo y que realiza la fermentación de glucosa y lactosa, produciendo a menudo gas. Sus colonias son circulares, tienen un centro grande de color oscuro y tienen un reflejo verde metálico. Además de que, como pueden observar en esta imagen, pues es un flagelado. También pues tenemos que analizar el otro cultivo que es Proteovulgaris. Proteovulgaris pues es bacilo gram negativo, enterobacteria y anaerobio facultativo. En este punto me pueden decir, doctora o profesora, esta bacteria es igual a la anterior. ¿Qué diferencia tiene? Bueno, pues aquí viene la gran diferencia. Que Proteovulgaris realiza la fermentación sobre todo de glucosa, sacarosa, galactosa, glicerol y maltosa, pero no fermenta lo que sería la lactosa ni el mannitol, como se pudo observar en la práctica. Además, bueno, pues Proteovulgaris produce una enzima que se llama ureasa, que es la principal en degradar urea a amoníaco. Y finalmente, que en su cultivo, bueno, Proteovulgaris forma una película muy fina y que cuando entra en su ciclo de crecimiento, pues genera una zona distintiva. Sí, no sé por qué se salió mi, pero bueno, a ver, compartir. Ok, perdón. Ahora bien, ¿cómo analizaríamos estos resultados? Pues los resultados los analizaríamos a través de la revisión de los medios de cultivo. Tenemos que caldo urea se puede usar para la determinación de ureasa en las enterobacterias. ¿Por qué? Bueno, pues porque tiene una fuente de hidrógeno, que es la urea, su fuente de vitaminas B. Si recuerdan, estas vitaminas pueden ayudar a la acción de ciertas enzimas. También tiene amortiguadores, que son los que permiten que no haya un cambio drástico de pH. Sin embargo, estos cambian cuando hay altos niveles de amoníaco. Y finalmente tenemos el rojo de fenol, que es un indicativo de la alcalinización. Es decir, que el caldo urea nos va a permitir identificar qué bacterias tienen a la ureasa, que permite el cambio de urea a amoníaco. Este amoníaco pues genera un nivel de alcalinización que puede ser detectado mediante el rojo de fenol. Esto fue lo que observamos en Proteovulgaris, pero no en Escherichia coli. Ahora bien, también tenemos el citrato de Simmons. Este medio pues contiene todo esto y lo que nos permite es que tiene una fuente de carbono, una fuente de nitrógeno, un indicador de alcalinización, sus amortiguadores y cofactores. ¿Qué pasa? Bueno, todas las bacterias que puedan utilizar el citrato porque tienen las enzimas necesarias van a generar productos que van a alcalinizar el ambiente y por lo tanto cuando obtienes o cuando se llega a un pH mayor de 7.9
pues el indicador de alcalinización va a cambiar de color a un color azul. Eso nos va a dar un indicativo de que pues, existe la utilización de citrato. ¿Ok? Ahora bien, hay otros medios como el manitol rojo de metilo y el glucosa rojo de metilo que pues utilizan al rojo de metilo como un indicativo del cambio de pH, pero pues cada uno tiene una azúcar diferente. En este caso tienen el manitol y en el otro caso tienen la glucosa. Entonces, las bacterias que puedan utilizar el manitol o que puedan utilizar y fermentar la glucosa, pues van a cambiar de color. En el caso de Escherichia coli, pues pudo utilizar manitol y glucosa. En el caso de Proteobulgaris solamente utilizó glucosa y no manitol. De ahí que la coloración pues nos da un indicativo de positivo. Ahora, finalmente el medio más bonito, que es el medio SIMS. En inglés tiene este nombre. En español, pues podríamos decir que es un medio de sulfurindol para la movilidad. Este medio nos permite evaluar tres características. La primera es si la bacteria tiene triptofanasa, la cual puede degradar el triptofano a indol. El segundo es determinar si es la producción de sulfuro de hidrógeno. Esto se hace a las 24 horas. Y también nos va a permitir determinar si la bacteria es móvil. Esto también se hace a las 24 horas. Hay que recordar que la prueba del indol también se va a hacer a las 24 horas. Esta es la composición del medio SIM, es decir, tiene todos los requerimientos necesarios pues, para evaluar todo esto. ¿Cómo se va a interpretar? Bueno, cuando hay producción de sulfuro de hidrógeno a las 48 horas, va a dar una coloración oscura, por lo tanto se va a denominar positivo. Cuando hay motilidad de las bacterias, pues también va a haber una turbidez y va a ser denominada positiva. Finalmente, para determinar si hay un cambio de triptofano a indol, pues a las 24 horas se añade un reactivo que se llama reactivo de Kovacs y si hay un cambio de coloración, pues indica que es positiva. En nuestra práctica, los resultados esperados serían que en E. coli tuviéramos positividad para la prueba del indol y para la movilidad, pero no para la producción de sulfuro de hidrógeno, mientras que para Proteobulgaris esperaríamos producción de indol, movilidad y producción de sulfuro de hidrógeno. Una vez más, pues esto sería una interpretación que ustedes pueden dar en cada tubo, independientemente del cultivo, pues podemos decir que el tubo A, es positivo indol, movilidad, pero negativo sulfuro de hidrógeno. La segunda, el tubo B, podría ser negativo indol, positivo movilidad y negativo sulfuro de hidrógeno. El tubo C sería negativo indol y positivo movilidad y sulfuro de hidrógeno. Pero esta interpretación de qué va a depender, pues va a depender del tiempo, ya que el tubo A y el tubo E pertenecen a la misma cepa, solo que vigilados a diferente tiempo. Por lo tanto, en el tubo E tenemos positividad a indol, a movilidad y a sulfuro de hidrógeno. Las conclusiones de esta práctica serían que el metabolismo energético son las reacciones que ocurren dentro de una bacteria para transformar moléculas y obtener energía, que conocer el metabolismo bacteriano nos va a permitir conocer su hábitat óptimo, recordando que existen al menos 3 vías centrales para el metabolismo de los hidratos de carbono y que el ser humano como un huésped, pues presenta varios nichos ecológicos en donde las bacterias se pueden colocar. Y al conocer estos hábitats, pues podemos identificar a los agentes patógenos y sobre todo al enfoque terapéutico adecuado. De esta práctica me gustaría que ustedes se quedaran con algunas preguntas para responder. Las principales serían por qué las bacterias de la microflora intestinal serían anaerobias facultativas. ¿Qué ventaja ofrecerían al ser humano frente a otras bacterias que solo fueran aerobias? También, ¿qué otras pruebas les podríamos hacer a estas bacterias utilizadas en la práctica para identificar su metabolismo? ¿Existen otras pruebas que podríamos hacerles? Si no, ¿cuáles? Además, si hiciéramos estas mismas pruebas en otros organismos que habitan en otra parte del cuerpo humano, por ejemplo, Staphylococcus aureus, ¿qué resultado obtendríamos? Y finalmente, ¿qué utilidad tiene hacer estas pruebas? Les dejo un poco de bibliografía sugerida. También les recomiendo que pues, estén en el continuo de revisar cualquier duda que tengan. Y de mi parte sería todo. Nos vemos la próxima.